El doctor José Alfredo Espíndola egresó como médico cirujano de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, realizó una estancia académica en el Hospital Mont-Saint-Rosemont de la Universidad de Montreal, Canadá, especialista en ortopedia y traumatología por la Universidad La Salle. Cuenta con la subespecialidad en ortopedia pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría. Posteriormente se graduó en cirugía de mínima invasión por la misma institución. Es miembro certificado del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica. Es experto en tratamiento de cirugía ortopédica de alto grado de complejidad, destrucción de osteoblastomas y osteosarcomas por cleoblación. Actualmente es médico titular del Servicio de Ortopedia Pediátrica, Clínica de Tumores Óseos del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE de la Ciudad de México. Con ustedes nos acompaña el doctor Alfredo Espíndola. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde, noche de hoy. Eh, y bueno, vamos a empezar. Este es mi hospital donde actualmente estoy laborando, es Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Bueno, ya me hicieron un favor de hacer una pequeña presentación. Soy ortopedista y después hice ortopedia pediátrica. Y bueno, ahora pues tratando de conformar aquí en el hospital pues una clínica de tumores óseos, porque el hospital es el Centro Médico Nacional de Referencia de Cáncer Infantil. Así que bueno, dentro de los pacientes que llegan al hospital, pues son pacientes con alguna patología ósea, tanto benigna como maligna. Bueno, iniciamos. Bueno, ¿qué es la criocirugía? Pues es un procedimiento que utiliza un líquido o un gas extremadamente frío en una criosonda para congelar y destruir el tejido anormal. La criocirugía o la crioablación es un tratamiento adyuvante en ciertos tipos de cáncer y en algunas afecciones que pueden convertirse en cáncer. Y bueno, se reconoce a los extremos de la temperatura como causa de daño tisular y de muerte celular. Se utiliza ya en muchos servicios dentro del hospital y en muchas especialidades como urología, ginecología, algunos padecimientos renales y también con cirugía de tórax, en este caso cirugía de pulmón. Y bueno, pues se pueden también tratar otros órganos, próstata, hígado, hueso y algunos otros, tiroides, por ejemplo. Bueno, el doctor Ralph Markov en 1960 pues inicia con sus tratamientos en neoplasias musculoesqueléticas a través de un legrado quirúrgico abierto con un vertido directo de nitrógeno líquido en la cavidad tumoral con el objetivo de evitar la morbilidad de la resección en bloque en el tratamiento de neoplasias óseas benignas agresivas. Se obtiene tasas de éxito muy altas con morbilidad moderada y empieza a describir que el principal riesgo pues, es la fractura. Las criosondas pueden insertarse por vía percutánea y generalmente guiadas bajo imagen. Las sondas actuales utilizan argón a temperatura ambiente que proporciona congelamiento a través de una rápida expansión del mismo, entregado a través de sondas aisladas y selladas. A esto se le conoce como el efecto de Joule-Thomson. Y en este caso, la tomografía es la más usada en crioablación percutánea en el tratamiento de las neoplasias musculoesqueléticas. El mecanismo de acción y la técnica. Bueno, las temperaturas de congelación inducen la coagulación y necrosis de los tejidos. En este sentido, los mecanismos de muerte celular son la lesión celular directa por cristalización de las moléculas de agua, interrupción de la microcirculación local en la zona del tejido tratado, inducción de la apoptosis en la periferia de la lesión, y se refiere que una temperatura celular mínima de menos 20 grados, aunque algunos consideran que puede ser hasta menos 40, a partir de los menos 40 grados centígrados, es necesaria para proporcionar el efecto de muerte celular. En la imagen lo que observamos, bueno, básicamente son los 4 mecanismos principales de cómo se llega a hacer llegan a hacer estos mecanismos de muerte celular. En cuestión del tratamiento,
Pues lo que se recomienda es una congelación rápida y deshielo lento con la repetición de este ciclo para asegurar la ablación adecuada del tejido. Los métodos tradicionales de criocirugía abierta incluyen observación directa del tejido, disección quirúrgica para movilizar estructuras críticas, por ejemplo, nervios y vasos adyacentes, y la inserción de termosensores alrededor de la lesión y del tejido adyacente para no lastimarlos. En el video lo que están viendo pues es lo que haríamos en un procedimiento donde están las criosondas, empiezan a hacer la congelación y este ciclo pues se va a repetir. Lo más importante es, en este caso, tener en cuenta la lesión y hacemos un ciclo de congelación de 10 minutos por 5 de descongelación. Y teniendo en cuenta, digamos, la lesión, pues uno puede a lo mejor dar un poco menos de tiempo alcanzando los grados necesarios de congelación y eso me va a permitir al momento de descongelar la criosonda, pues cambiarla y ponerla en alguna otra posición. La crioablación implica el uso de una o más criosondas insertadas en el tumor a lo largo del eje longitudinal del mismo. Las sondas crean bolas de hielo de diferentes tamaños dependiendo del calibre de la sonda y el número de sondas utilizadas. La bola de hielo que se forma es ovalada. Se pueden hacer diferentes formas geométricas de hielo al organizar las sondas en orientaciones variables. Se pueden usar múltiples sondas, está descrito que se pueden utilizar hasta 20 sondas a la vez, para contornear una zona de ablación a lo largo del tumor grande o irregular. Y por lo general se deben colocar a una distancia de 1.5 a 2 centímetros para lograr zonas de ablación letales entre las sondas. En cuanto a las indicaciones, bueno, estas se pueden utilizar en tumores óseos benignos, en lesiones de tejidos blandos, en enfermedad metastásica. Es un adyuvante en lesiones cartilaginosas de grado bajo, en condromas agresivos y con los sarcomas intraóseos de grado bajo de las extremidades. En neoplasias malignas primarias de huesos y tejidos blandos se reserva para circunstancias clínicas únicas. Un ejemplo de esto sería lesiones no resecables por técnicas convencionales o pacientes no aptos para cirugía o que las condiciones del paciente relativamente no permitan hacer una cirugía que nos pueda llevar mucho tiempo. En tumores benignos de hueso y tejidos blandos, bueno, la experiencia de crioablación en lesiones óseas agresivas benignas pues está creciendo. Es un adyuvante valioso en el grado intralesional del tratamiento de tumor de células gigantes del hueso. Los pacientes muestran una insuficiencia mecánica local debido a la destrucción lítica del tumor que requiere estabilización quirúrgica e injerto óseo. La complicación más frecuente en criocirugía en los huesos que soportan peso es la fractura. En la imagen, en el video, estamos observando una paciente de 15 años de edad con diagnóstico de tumor de células gigantes de la tibia. Ustedes pueden observar ahí la lesión. ¿Sí? Y en el otro pues, es el corte axial, donde también observamos la lesión que tiene a nivel de la tibia. Más adelante veremos el caso clínico. La crioablación como tratamiento para tumores óseos benignos pequeños o axiales, por ejemplo, un osteoma osteoide, estos comúnmente se tratan con ablación por radiofrecuencia, pero la cirugía es una mejor opción en tumores localizados en columna vertebral o en ubicaciones yuxtaarticulares, donde la incapacidad para monitorear la sonda de tejido en la radiofrecuencia por ablación es problemática. Y esta parte del beneficio que da la crioablación pues se magnifica en los niños, en los que la exposición quirúrgica sola puede inducir morbilidad a largo plazo. En enfermedad metastásica,
Pues en tratamiento de lesiones metastásicas óseas y de tejidos blandos, por ejemplo, leiomiosarcomas. Las ventajas sobre radioterapia y tratamiento quirúrgico. Bueno, es un procedimiento mínimamente invasivo que se completa en una sola sesión con poca interrupción en el tratamiento adyuvante. La ablación del tumor es independiente de la histología del tumor, mientras que los tumores muestran grados variables de radiosensibilidad, no se conocen histologías de tumores resistentes a la crioterapia. Una ventaja de la radiación sobre la criocirugía, por ejemplo, es que la radiación se administra cubriendo todo el fémur en un paciente con enfermedad metastásica posterior a estabilización quirúrgica, y esto no se logra fácilmente con la crioterapia. El tratamiento con radiación se ve menos afectado en presencia de implantes metálicos, ya que estos últimos son una limitación en el estudio de imagen guía, por ejemplo en tomografía, el monitoreo de la sonda, y son un conductor térmico que altera la distribución de la zona de congelación. Otras indicaciones para el uso de la crioablación o la criocirugía sería paliar las metástasis dolorosas, control local duradero de un beneficio oncológico en pacientes con enfermedad oligometastásica, dar un alivio rápido y sostenido del dolor después de la criocirugía percutánea y evitar el daño térmico a las estructuras normales adyacentes. Bueno, les voy a presentar varios casos clínicos que la intención es compartir lo que hemos venido haciendo en el hospital con el uso de la tecnología que tenemos en el hospital. Este es un masculino de 4 años de edad, originario y residente de la Ciudad de México, con dolor localizado, aumento de volumen, con limitación de la marcha, y el diagnóstico es un osteoma osteoide. Lo que hacemos, o lo que hicimos con este paciente después de valorarlo, fue llevarlo a quirófano y hicimos una incisión sobre la lesión. Una vez que estábamos en la lesión, pues hacemos la disección, hacemos el legrado y curetaje, preparamos y vemos nuestras criosondas, que todo esté funcionando adecuadamente. Hacemos la colocación de las criosondas o de las sondas en la lesión en diferentes sentidos para abarcar toda la lesión o la mayor parte de la lesión. Empezamos a contabilizar en este momento el tiempo y los ciclos. En este caso, ahí lo que estamos viendo en el video es que también tenemos que hacer una protección de los tejidos blandos, pero podemos utilizar ya sea una compresa o una gasa, tratando de evitar algún daño sobre los tejidos blandos. En ese caso estamos utilizando dos criosondas. Una vez que hacemos el primer ciclo, bueno, pues ya decidimos hacer un segundo si fuera necesario. Hay que recordar que estos pacientes son pacientes pequeñitos, que no son lesiones tan grandes. Nosotros no tenemos equipo de radiofrecuencia en el hospital, por lo menos no lo manejamos en ortopedia. No sé si otros servicios lo tengan. Y bueno, después lo que hacemos es cubrir esta lesión con injerto óseo en chip y colocamos durante algunos días una férula mientras el paciente se recupera. Les voy a mostrar otro caso. Este lo hicimos en diciembre del 2020. Un masculino de 5 años, originario de Campeche, con un dolor intenso, con aumento de volumen, limitación para sus actividades. Se toma la biopsia en su lugar de origen. De ahí, bueno, se envía al hospital para valorarlo y ya, digamos, tratar al paciente. Se hace una revisión de las laminillas en el hospital y nos dan el diagnóstico de un osteoblastoma de tibia izquierda. Entonces, bueno, estas son las imágenes radiográficas donde observamos la lesión a nivel del tercio medio de la tibia, del tercio medio proximal de la tibia. Esta es la zona donde hicieron la biopsia al paciente en su lugar de origen. Aquí se hace la revisión de las laminillas, nos está dando, es una neoplasia benigna compatible con osteoblastoma. Y en este caso, pues lo que decidimos hacer es también igual, un legrado, curetaje y colocación de injerto. Entonces incidimos, esta es la zona de la lesión que encontramos a nivel del hueso. Hacemos una ventana ósea, aquí utilizamos brocas, cincel, y hacemos una ventana ósea. Esto fue el material que obtuvimos de esa lesión. Seguimos haciendo nuestro curetaje, hacemos un lavado de la lesión,
Cuando la tenemos en estas condiciones, entonces lo que hacemos es colocar la criocirugía, y una vez que colocamos la criocirugía, bueno, pues entonces igual lo que hacemos es utilizar injerto óseo en chip, y en este caso utilizamos oxalato de calcio estimulan para combinarlo con el injerto óseo. Y una parte, si observamos en el primer caso que les presenté del osteonosteoide, lo que a veces no sucedía es que el injerto en chip, pues de repente se nos va hacia las zonas lateral o medial de la lesión, y esto probablemente por la cantidad que utilizamos. Entonces lo que estamos haciendo ahora es con el mismo estimulan tratar de formar una pequeña pasta y una tapa sobre la lesión, y después suturamos sobre de ella. Y este es el paciente. Estas fotos me las acaba de mandar su papá hace unos días. Esta es la zona donde hicimos la cirugía. Ahí está la cicatriz. Y bueno, pues el paciente aquí ya haciendo prácticamente su actividad normal en casa. Por pandemia, bueno, pues lo hemos estado viendo prácticamente así, a la distancia, en el sentido de preguntar cómo va, cómo está. Y aparte, bueno, también por el hecho de que tienen que viajar hasta la Ciudad de México para hacer una revisión, pero bueno, el paciente afortunadamente ha evolucionado adecuadamente. Bueno, este es un paciente masculino de 11 años de edad, originario de la Ciudad de México, con sobrepeso, con claudicación, con aumento de volumen, tiene un dolor intenso a nivel de la región del tobillo, pues tiene pérdida de la movilidad, y lo que nos interconsultan es porque tiene una lesión aquí a nivel de la piel y están pensando que probablemente pudiera tratarse de una osteomelitis. En este caso, lo que después de tomar una biopsia de esa zona, pues nos comentan, y después de revisar varias veces las laminillas, nos comentan que es un osteoblastoma agresivo del astrágalo, que es muy poco común. Lo que hicimos fue un primer curetaje y colocación de injerto óseo, pero este chico tuvo una recidiva de la lesión, por lo tanto, pues tuvimos que volver a ingresar al paciente a quirófano, donde tuvimos que hacer una astragalectomía, porque estaba prácticamente todo tomado el astrágalo. Este es todo el tejido óseo que obtuvimos. Y bueno, aquí lo que hacemos es también colocar criocirugía. Aquí tenemos las sondas ubicadas en diferente posición, abarcando toda la parte de lo que abarca la lesión en el astrágalo. Y bueno, pues esa fue la manera de cómo pudimos utilizar las criosondas. La ventaja que se tiene es que una vez que doy el primer ciclo, pues bueno, se descongelan y las puedo reubicar en otro sitio y volver a dar el siguiente ciclo y abarcar de esa manera la mayor área posible de donde se encontraba la lesión. Entonces, bueno, esta es la evolución del paciente. Ha evolucionado bastante bien. Y bueno, también aquí tenemos esa parte donde ya el paciente en consulta pues está caminando con su bota tipo Walker. En la actualidad ya utiliza su calzado normal, normalmente utiliza tenis, no hemos podido lograr que baje de peso, pero utiliza un aumento porque al final del día pues tuvimos que quitar toda esa parte de la lesión que estaba en la articulación. Bueno, les voy a mostrar otro caso, que de hecho este caso lo hicimos hoy por la mañana en el hospital. Es un masculino de 11 años de edad, originario residente de Veracruz, de Coatzacoalcos, Veracruz. Tiene una hemofilia tipo 1, una hemofilia tipo A. Tiene un año de evolución con aumento de volumen, dolor a la palpación, una marcha en puntas. Y bueno, nos refiere la mamá que pues empezó prácticamente a dejar de utilizar calzado porque tenía mucho aumento de volumen a nivel del tobillo, y nos lo refieren prácticamente de Veracruz hacia acá, también igual estaba ya, digamos, como había dejado de tener su tratamiento por hemofilia, por haber perdido el IMSS, y hasta que la mamá nuevamente volvió a obtener algún trabajo y pudo ser derechohabiente del ISSSTE.
Entonces, en este caso, este es un paciente que llegó hace unos días al hospital. Cuando lo revisamos en urgencias, pues tenía mucho aumento de volumen en esta zona, mandamos a tomar unas radiografías y bueno, esta es la lesión que encontramos. Pensamos que igual a lo mejor iba a tener alguna lesión en la articulación por los sangrados que tienen estos pacientes, por la hemartrosis, pero en este caso, pues lo que nos llamó mucho la atención pues, es la lesión que tiene a nivel de el calcáneo. Tiene un pseudotumor hemofílico, se hizo una resonancia magnética y bueno, eso es lo que nos reportaban. Le cambiamos el contraste de las radiografías, pues relativamente también para darnos una idea de cómo se encontraba la lesión. Y lo que se decidió fue, eso lo hicimos el día de hoy. Esta es la imagen en quirófano. Aquí estamos nada más haciendo el marcaje de la lesión, pero nosotros hicimos un abordaje sobre la vía, digamos, en la parte medial. Hicimos la piel y encontramos esta lesión con muchas cavidades, unas pseudomembranas ahí y hemorragia. De hecho, en el transcurso de estar haciendo el curetaje, pues retiramos varios coágulos que se encontraban en esa zona. Lo que hicimos fue igual hacer un lavado. Utilizamos también al inicio agua oxigenada, solución. Una vez que tenemos ya hicimos el curetaje de las paredes, que básicamente pues había restos de las corticales, porque algunas de hecho ya estaban muy lastimadas. Bueno, pues entonces hicimos la introducción de las ondas de criocirugía a nivel de esta lesión y se cambiaron después hacia otra posición, estuvieron cambiando a diferentes posiciones para abarcar también la mayor cantidad de la área lastimada, de la área lesionada, y después de utilizar los ciclos de criocirugía, bueno, pues lo que hicimos igual, utilizamos estimulan y injerto en chip para hacer una pasta y hacer una cama sobre el lecho de la lesión, el cual después, bueno, pues volvimos a introducir injerto óseo y al final, pues lo que les comentaba, con el mismo estímulo, en una parte lo utilizamos con el chip, la otra parte lo utilizamos, digamos, para hacer esa especie como de tapa con el estímulo y dejarlo encima del injerto óseo y ya sobre de esto, bueno, pues suturar. Al final, pues dejamos al paciente con una férula suropodálica y pues habrá que darle seguimiento. Falta hacerle, pues de inicio a lo mejor radiografías de control y ver cuál es la evolución del paciente. Bueno, esta es una paciente femenina de 15 años de edad con aumento de volumen, con limitación de la función del hombro izquierdo. El diagnóstico es un quiste óseo gigante. Ella es una paciente originaria de Guerrero y en esta paciente pues vean el tamaño de la imagen de la lesión que tenía en este hombro. Se le había sugerido colocarle una prótesis tumoral de hombro, pero nos empezó a hacer esta lesión en la piel y por ahí empezó a tener cierta secreción. Entonces, pensando en que se tratara de una infección, pues bueno, también recurrimos a hacer toda la cuestión de la resección de la lesión. Esta es la pieza que obtuvimos durante la cirugía y también pues las ondas de criocirugía nos ayudan para hacer tejidos blandos y también, por ejemplo, esta que está aquí está dentro del canal medular del húmero y aquí lo que hicimos fue colocar un espaciador, que en su momento no tuvimos un espaciador de húmero, sino que es un espaciador de cadera, y bueno, fue el que colocamos en ese sitio para, digamos, darle ese beneficio, ¿no? de la reconstrucción de la extremidad, y bueno, lo importante también fue que pudimos utilizar la criocirugía para pues tener una adyuvancia en esa zona. Esta es la paciente después de la cirugía. Aquí este es un control después de la cirugía, donde, bueno, lo que observamos es en las radiografías, es que con el tiempo, pues lo que empezó a hacer es hueso alrededor del espaciador, el espaciador de cadera, como ven aquí, y pues tiene prácticamente ya cubierto todo el espaciador de cadera con hueso y pues ha ido mejorando. Igual la situación de la pandemia pues ha hecho que no la veamos tan frecuente como antes, pero lo que sabemos es que está bien y que afortunadamente, bueno, todo sigue bien con su cirugía.
Este paciente es un paciente masculino de 7 años, originario del Estado de México. Tiene dolor y aumento de volumen a nivel del peroné izquierdo, con limitación de la marcha por dolor. Prefería dolor y prefería sensación de calambre y parestesias a nivel de la pierna izquierda. El diagnóstico pues, es un osteosarcoma clásico del peroné. Y lo que se había planteado con este paciente, por eso está aquí esta imagen donde se planteaba probablemente hacer una colocación de una prótesis tumoral, pero en el momento de la cirugía observamos que pues, el resto de las estructuras no estaban dañadas, no estaban, digamos, tomadas, pero lo que sí hicimos, aparte de que hicimos la resección del peroné, pues también utilizamos esta parte de la criocirugía en ese sitio. Ustedes ven aquí cómo está colocado, ¿no? En el sitio de la cirugía, y aparte tenemos una colocada en la tibia proximal, y esta sonda que está aquí pues está colocada en el fémur distal. Entonces, bueno, también lo que hacemos es dar los ciclos, de mínimo damos 2 ciclos en los sitios de las lesiones. En este caso, bueno, estamos esperando ahí, este es el primer ciclo, y posteriormente dimos un ciclo más, cambiando las criosondas hacia otras zonas para abarcar la mayor parte de la lesión. Bueno, este es después de la cirugía. Afortunadamente ha ido bien este paciente, y como verán aquí, el primer video que les voy a poner es un video donde no está utilizando una férula. Le pedimos que se consiguiera una férula para mejorar la marcha. Afortunadamente hizo el esfuerzo y pudo conseguirse una férula que tentativamente con ella pues hace que tenga una mejor marcha. Este paciente, la verdad es que ha ido evolucionando bien. Cada vez que lo vemos va mejor, ha hecho mucha terapia de rehabilitación, y nos sorprende porque ha mejorado, y de hecho a veces ha empezado a dejar de utilizar su férula, y bueno, pues tiene una buena función de la extremidad. Entonces, pero sí cambia, al inicio pues sí cambia la forma en cómo camina sin la férula, y después de cuando continúa y utiliza su férula, sí. Y no hubo necesidad de colocar una prótesis tumoral, solamente hicimos la resección de la lesión y pues también la neoadjуваncia con criocirugía. Bueno, esta paciente, en una diapositiva previa vimos la resonancia de esta paciente, un tumor de células gigantes, una femenina de 15 años, originaria del Estado de México, con un dolor moderado, limitación de la marcha, aumento de volumen, y el diagnóstico es un tumor de células gigantes grado 3 de la clasificación de Campanach. Y si ustedes ven aquí, pues esta es la radiografía, la lesión, cómo está prácticamente ya rompiendo las corticales. Y en el transcurso de la evolución, porque fue ya prácticamente en pandemia, pues ella bajando unas escaleras, tiene una fractura, digamos, ya tenía estas lesiones, pero bueno, nos avisan que tenía dolor y que se había lastimado. Entonces aquí empezamos a hacer la valoración de la radiografía, ver el tamaño de la lesión, lo que abarca. Vean, aquí está muy pegada a la superficie articular. Entonces, bueno, lo que hacemos primero, pues metemos a biopsia. Siempre tomamos las biopsias por imagen, y pues ven aquí cómo están las primeras cápsulas que se utilizaron en el hospital por la cuestión de la pandemia. Después, la verdad es que consiguieron unas que están mucho mejor para los pacientes, que no son tan rígidas, pero bueno, ya estábamos en pandemia. Obtenemos el tejido para la biopsia, ¿ok? Y empezamos a hacer pues todo el protocolo. Hicimos una tomografía. Estos son los cortes de la tomografía con reconstrucción. Vean la lesión. Es una lesión muy grande y que, bueno, que ya ha lastimado mucho a las corticales de la tibia proximal. Esta es la resonancia magnética. Esta es toda la lesión que abarcaba ese tumor de células gigantes. Y bueno, pues decidimos también igual hacer una cirugía a ese nivel, haciendo también todo una parte de hacer un curetaje, legrado, y pues está descrito que estos tumores, bueno, necesitan de mucho armamento quirúrgico. Afortunadamente lo pudimos conseguir
y hicimos un buen curetaje de esa zona. Básicamente aquí hacemos conseguimos una fresa de alta velocidad, entonces fresamos toda la lesión hacia arriba, tratando de no irnos tan arriba para no, digamos, irnos hacia la parte articular, pero bueno, se hace todo el rimado de la lesión. Una vez que hicimos este paso, bueno, también con el electrocauterio, con la punta, con la coagulación, bueno, también pasamos sobre toda la lesión. Son muchos adyuvantes, utilizamos agua oxigenada también, y ya que tenemos la lesión en esta manera, bueno, pues entonces también aquí utilizamos criocirugía. Si ustedes ven aquí, estamos utilizando cinco sondas, 1, 2, 3, 5 sondas, ¿no? En diferentes posiciones. Y después pues las cambiamos para abarcar también toda la mayor área posible de la lesión. Entonces, bueno, esta es la manera en cómo estamos utilizando la tecnología que afortunadamente pues tenemos en el hospital. Una vez que hicimos la cuestión de la criocirugía, bueno, pues nos preparamos para hacer la fijación de esta lesión. Aquí lo que hicimos fue utilizar una placa y utilizamos cemento óseo. Aquí, por eso ustedes ven la imagen, digamos, un poquito diferente, porque aquí está la cavidad, aquí estábamos apenas tratando de ver y fijar la placa, hacia dónde íbamos a fijar la placa. Y bueno, ya estas son imágenes ya con la placa colocada. Y así es como ha evolucionado. Esta paciente también no la vemos tan seguido por pandemia, la hemos tenido que estar monitorizando a través de llamadas y todo esto, pero en las últimas ocasiones que la vi, ya está caminando y tiene flexión de su rodilla, pues tiene buenos arcos de movilidad y ha evolucionado bien, y camina, eso sí, con muletas, con una muleta canadiense. La mayoría de los pacientes que veo en el hospital pues son pacientes de edad pediátrica. Es raro que nos llegue un paciente adulto, no sé por qué, pero bueno, este es un paciente de hematología del hospital, es un masculino de 72 años de edad, una fractura en terreno patológico por un mieloma múltiple. Y bueno, estas imágenes se las quise colocar porque aquí lo que hicimos fue colocar un clavo centromedular. Esta es la guía del clavo centromedular. Pero esta punta que ven aquí en la imagen, perdón, esta punta que ven aquí en la imagen es la punta de la criocirugía. Lo que hicimos es a través de este abordaje que se ve aquí, que estamos utilizando el fluoroscopio, pues nos estamos guiando para introducir, digamos, la punta hacia esta zona, y de esa manera pues también hacer una adyuvancia de esa lesión. Lo que necesitan estos pacientes es pues no estar mucho tiempo en cama. Y bueno, pues es una manera también de ayudar a que se recuperen, y sobre todo pues a estas lesiones, ¿no? Aquí, como ven, también estamos cambiando nada más aquí, si observan, estamos cambiando la manera en cómo estamos utilizando la criosonda, ¿ok? Y aquí, bueno, estamos esperando pues prácticamente la cuestión de los ciclos. Aquí, si ven, tenemos dos criosondas. Aquí estamos teniendo una, pero aquí ya habíamos colocado otra. Y bueno, y esta imagen de aquí, porque aquí estamos viendo cómo se congela, y aquí vamos viendo el tiempo que tenemos de una y la otra sonda, y la temperatura a la que se encuentra cada una de ellas. Entonces, bueno, esa es la manera de cómo pues tratamos de ayudar al paciente con esta lesión. Y pues al final del día, bueno, esta fue la lesión por donde introducimos las criosondas, que aparte nos iba a ayudar para hacer la reducción de la fractura. Y bueno, esta es la imagen a nivel del clavo centromuscular que colocamos ya con nuestros pernos. El paciente afortunadamente, pues, digamos, va bien en su tratamiento, que es lo más importante porque no pueden detenerse en cuestión de sus tratamientos. Esta es una paciente, es un osteosarcoma de tibia, izquierda, es una femenino de 9 años de edad, originaria de Querétaro, donde nosotros habíamos sugerido ya en una sesión precisamente de las sesiones que tenemos con oncología pediátrica y otros servicios, que no era candidata para preservación.
decidieron tomar una segunda opinión y en esa segunda opinión, bueno, colocaron esta prótesis, pero nos llega al hospital con esta imagen, bueno, clínica, con abundante secreción. Teníamos que hacer algo en el sentido de que, pues, nos pedían los papás que tratáramos de hacer también, pues, el rescate de la prótesis, a pesar de que no está del todo definido si podemos utilizar o no un sistema VAC en este tipo de pacientes. Bueno, pues nos atrevimos a colocar este sistema VAC tratando de mejorar las condiciones de la infección y en este caso de la piel, porque esto se fue haciendo cada vez más grande. Y posteriormente, pues, con los estudios de imagen y todo, pues llegamos a la conclusión de que esto era una infección y que había que hacer ese retiro de esa prótesis. Entonces sugerimos hacer una cirugía, una amputación. Y pues ustedes ven aquí en este video, pues la cuestión de que estamos utilizando 2 criosondas en el canal medular y algunas en el tejido blando, pues porque tenemos que hacer una adyuvancia ahí, tratándose de que pues esta era una infección. Pues utilizamos esta parte aquí. En el video pues se muestra que estamos utilizándolas ahí en esa zona, pero también igual una vez que descongelamos, hacemos el primer ciclo y descongelamos, pues estas criosondas las puedo recolocar en otros sitios para también pues ayudar al tratamiento con la criocirugía. Al final también pues utilizamos algunos otros, en este caso oxalato de calcio estimulan también con antibiótico que colocamos dentro del canal y alrededor de los tejidos blandos y bueno, y pues hacemos el cierre de los tejidos. Bueno, este es un paciente masculino de 16 años, originario de Durango, con dolor, aumento de volumen, limitación de la marcha. Se hace también igual el estudio ahí en el hospital, una biopsia, un osteosarcoma clásico de fémur izquierdo. Lo que se propone pues es llevarlo a cirugía de salvamento de extremidad porque cumple con los criterios. Entonces, bueno, se da criocirugía a todo el hecho de la cirugía. La punta se introduce al nivel del canal medular y se arrastra. Entonces, bueno, antes de que se llegue a la congelación durante ciertos grados, si uno mete la sonda en un tejido y lo jala fuertemente, se va a traer ese tejido sobre la punta de la sonda. Entonces, esto es esta imagen que ven aquí del canal medular. Y lo que hacemos es colocar una prótesis tumoral no convencional, ¿ok? Como tratamiento, digamos, definitivo a este paciente. Esta es la imagen radiográfica después de la cirugía. Aquí está haciendo su rehabilitación. Y bueno, pues aquí está ya en casa después de varias sesiones de rehabilitación. Y pues la verdad es que le ha ido bien afortunadamente. También ya tiene un ratito que no lo vemos personalmente, pero que lo hemos estado siguiendo a través de llamadas o mensajes. Y bueno, y aquí pues festejando su cumpleaños. Y bueno, este es un paciente que también hicimos una cirugía hace prácticamente 12 días. Este es el paciente más pequeño que me ha tocado ver de una lesión de este tipo. Es un masculino de 8 meses, originario de Querétaro, y tiene un diagnóstico de envío al Centro Médico Nacional del ISSSTE con osteoblastoma agresivo. A este paciente ya le habían hecho, pues le hicieron un par de biopsias en su ciudad de origen. En la primera reportaba osteoblastoma, en la segunda osteoblastoma agresivo, pero a la revisión de laminillas, pues aquí en el hospital nos dan el diagnóstico de que es un osteosarcoma clásico. Ya habíamos sugerido hacer un procedimiento quirúrgico, pero cuando nos dan este resultado, pues lo que se llega a la conclusión, junto con, digamos, el servicio de oncología pediátrica y con autorización de los papás, pues es hacer una tercera biopsia. Entonces hicimos una tercera biopsia ya aquí en el hospital, esperamos el resultado, nos vuelven a reportar que es un osteosarcoma clásico. Y bueno, pues entonces lo que cambia pues es prácticamente todo el tratamiento. Intentábamos hacer un salvamento de extremidad por el diagnóstico que tenía de osteoblastoma, a pesar de que era osteoblastoma agresivo, pero cuando nos avisaron de que era un osteosarcoma, pues se tuvo que cambiar el tratamiento, se tuvo que dar un ciclo de quimioterapia, eso aprovechando que
que ya estaba programado al procedimiento, se hizo toma de la biopsia, nos esperamos a que nos dieran el resultado. Una vez que nos confirmaron el resultado de osteosarcoma, pues bueno, lo que se hizo, lo que se tuvo que hacer con este paciente tan pequeño es una miopelvectomía, ¿ok? Aquí está la clasificación de las miopelvectomías internas. En este caso hicimos una miopelvectomía de tipo 2, ¿ok? Y para pues darle tener pues algo que pudiera ayudarnos o le puede ayudar más al paciente, pues también igual utilizamos criocirugía como adyuvancia. Aquí tengo tres criosondas. Estas dos están, digamos, prácticamente a nivel del ilíaco, están introducidas a nivel del ilíaco para que formara ahí las bolas de hielo. Esta está a nivel de lo que es la sínfisis del pubis porque tuvimos que hacer el corte hasta acá y entonces, bueno, colocamos primero la sonda, colocamos la sonda en esta zona. Y la otra, pues lo que hicimos fue aprovechando que se tenían pues este número de criosondas, pues empezamos a dar también a nivel de tejido blando para hacer la adyuvancia con la criocirugía. Y bueno, pues esta es la imagen posterior a la cirugía. Este pequeñito, bueno, pues les repito, tiene 12 días de operado. Tuvo que pasar a terapia intensiva pediátrica. Formó un hematoma, el cual lo tuvimos que drenar nuevamente en quirófano, pero afortunadamente ha evolucionado bien. Y bueno, ahora ya está en piso nuevamente a cargo de los médicos de oncología pediátrica. Pero bueno, básicamente pues esto es, digamos, la manera en cómo estamos utilizando la tecnología de la criocirugía y las criosondas y pues nos hemos adaptado a dar los ciclos de criocirugía necesarios y aparte pues también adaptándonos a dar el primer ciclo, descongelar y pues ir a colocarlas a nivel de otros sitios para abarcar la mayor parte del área lesionada y de esta manera pues contribuir al tratamiento del paciente. Y bueno, pues yo agradezco la invitación, nos seguimos preparando. Yo no soy ortopedista formado en tumores óseos, soy ortopedista pediatra, pero la verdad es que pues durante mi formación en los hospitales donde me formé, en el Hospital Ignacio Zaragoza del ISSSTE como ortopedista y en el INP como ortopedista pediatra, pues eso nos da la base para poder pues hacer el abordaje de estos pacientes y pues prepararse, no queda de otra. Hay que seguirse preparando. Yo invito a todos los médicos que nos estén viendo que no nos queda de otra, hay que seguirnos preparando porque estos casos pues son cada vez más frecuentes y hay que ayudar al paciente a que se recupere lo mejor posible. Agradezco mucho la invitación y bueno, pues si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por su participación, por su excelente presentación. Estamos todos asombrados de la calidad de las imágenes que nos ha compartido y de los videos que nos ha compartido, que los casos son uno más interesante que el otro. De verdad, felicidades por este trabajo tan interesante que está haciendo allá en el hospital. Y qué bueno que podamos ser el instrumento para proveer esta tecnología y ayudar a estos pacientes que de otra forma, bueno, tendrían menos expectativas, ¿no? A todos los que nos escuchan, nos acompañan en este webinar, los invitamos a que por favor nos compartan sus preguntas. Todas son bienvenidas. El doctor con mucho gusto nos acompaña a responderlas. Por acá tenemos ya algunas preguntas, doctor. Ya las vamos a leer. Por acá nos preguntan. Nos dice Martín García Lazo, ¿el chip en qué proporción con hueso se puede utilizar? Es decir, el colágeno. ¿El chip en qué proporción se puede utilizar? Bueno, me da la impresión que aquí dependerá del tamaño de la lesión. En este caso, por ejemplo, para el pequeño que hicimos el día de hoy, pensamos que iba a ser una lesión más grande y bueno, no teníamos prácticamente ahí ya las corticales del calcáneo, entonces habíamos entrado a quirófano con 40 centímetros cúbicos de injerto óseo y pues terminamos utilizando
prácticamente 20, porque aparte también utilizamos el otro componente que es esa pasta que vieron ahí en la imagen. Entonces, bueno, me da la impresión de que dependerá mucho de la lesión, pero pues en lesiones más grandes he visto que a veces, de hecho, pues se llega a utilizar a veces una sección del peroné, también es válido utilizarlo y colocarlo. Nada más que, bueno, ahí pues el paciente tiene que pasar por otra herida, digamos, por otra toma de otro huesito que al final del día, bueno, pues prefiero utilizar injerto en chip y este oxalato de calcio con antibiótico. A veces, si es mejor, pero dependerá del tamaño de la lesión, de la cantidad que se tenga que utilizar, digamos, de injerto. Muchas gracias, doctor. Nos comenta Naomi Resendiz. Muchas felicidades, doctor. Un honor haber recibido clases con usted, de usted. Muchas gracias, un saludo a todos ellos y bueno, pues gracias por estar aquí. Doctor, nos vuelve a preguntar Martín García, el doctor Martín García, ¿qué posibilidad de utilizar la crio en columna vertebral? Sí, también se puede utilizar, está descrito que se puede utilizar en cirugía vertebral, en algún padecimiento. Como vimos, bueno, durante la plática, de hecho, pues hay lesiones que realmente no las podemos alcanzar de otra manera digamos, por el sitio donde están localizadas. Y bueno, habría que valorar la lesión, pero sí es válido y está descrito que se pueden hacer procedimientos de criocirugía bajo imagen de ese tipo de lesiones, ¿no? En columna vertebral o a veces, por ejemplo, en región sacra, que también es muy difícil a veces el acceso y a lo mejor son cirugías muy cruentas y pues hay estructuras también ahí muy importantes. Entonces, sí está descrito que se pueden utilizar y sobre todo también para paliar algunas situaciones en específico, dolor o si es una metástasis o, bueno, sí está descrito que que se puede utilizar la criocirugía. Muchas gracias, doctor. Yo voy a aprovechar el foro para hacer una pregunta de mi parte. Sí. ¿Qué beneficios ha visto usted en el tratamiento de los pacientes? Porque antes de que tuviéramos en el hospital la tecnología, pues a estos pacientes no tenían acceso. ¿Cuál ha sido en estos ya casi 3 años que tenemos trabajando el beneficio comparado a hacerles el mismo procedimiento quirúrgico sin el apoyo, la coadyuvancia de la crio? Bueno, sobre todo por los mecanismos de acción que tiene, pues es un adyuvante y digamos, es muy benéfico para el paciente. Lo que estamos tratando de hacer es, aparte de hacer el control local de la enfermedad, pues también estamos tratando de que, digamos, nuestros ojos no ven micro, solamente ven macro. Entonces, bueno, yo lo que trato es pues, que el paciente tenga la adyuvancia de la crocirugía precisamente para tratar de limitar las células que se puedan quedar ahí, ¿no? No sabemos si se quedan 2 o 3 o si se queda una, pero con una que se quede, pues eso nos puede dar una recidiva local. Entonces, el beneficio es ese, tener la adyuvancia pues está a disposición y hay que utilizarla. Mm, Afortunadamente, bueno, no como tal con las criosondas, pero sí ya durante mi formación había utilizado criocirugía y bueno, pues sí se ve, digamos, un cambio respecto a lo mejor aquellos pacientes que en su momento no pudieron tener alguna adyuvancia, porque las adyuvancias que tenemos, bueno, pues podemos utilizar agua oxigenada, ¿no? Porque eso va a aumentar la temperatura local de la lesión, pero al final del día, digo, esto es una ventaja, el tener criocirugía es una ventaja. Nada más lo único que se necesita pues es adaptarse al ritmo que se necesita para hacer la congelación, descongelar y luego pues si las quiero llevar a otro sitio para abarcar lo más que se pueda de la lesión, pues es ahí donde tengo que adaptar eso y los tiempos pues porque al final del día pues sí está descrito cómo se debe de hacer y lleva cierto tiempo. Entonces, bueno, a veces sí es un poquito, se prolonga un poquito más la cirugía, pero pues es en beneficio del paciente. Entonces, creo que yo aprovecharía también para comentar que, bueno, si en alguno de nuestros hospitales o en algún hospital
tienen el beneficio de la criocirugía, utilícenla. Muchas gracias, doctor, por su maravillosa respuesta. Por acá nos comenta el doctor Manuel Cal y Mayor Villalobos. Gracias, excelente, desde la Ciudad de México. La doctora Guadalupe Ramírez nos pregunta, ¿en algún paciente con osteosarcoma u otro tumor maligno después del uso de crioablación se ha presentado recaída en sitio primario? No, por lo menos en los pacientes que tenemos de salvamento de extremidad, pues hasta la fecha no hemos tenido un paciente que hayamos utilizado la adjuvancia de la criocirugía y que haya tenido una recaída local. No, afortunadamente no lo he encontrado. Y la gran ventaja que tenemos, independientemente de que sea un salvamento de extremidad o que a lo mejor sea una cirugía radical de amputación, es que la puedo utilizar también para ese tipo de cirugías. Y en algunas ocasiones donde hemos sospechado, por ejemplo, que pudiera tratarse de alguna infección, también la hemos utilizado. Entonces, tiene una gran ventaja porque al final del día lo que estamos, digamos, tratando de erradicar, pues son esas células que pudieran quedarse o que pudieran estar ahí y hacer precisamente la cuestión de que haya una recidiva local. Pero no lo hemos tenido. Muchas gracias, doctor. Tenemos por acá una pregunta más. En todos los casos, ¿los plazos de temperatura son los mismos? Me imagino que la pregunta va referida a los ciclos, ¿no? Es decir, utiliza los mismos minutos, el mismo tiempo de congelación y de descongelación. No, ya creo que ya estamos bastante adaptados a la tecnología y la verdad es que yo en lo particular en lesiones benignas, por ejemplo, como les mostré en el osteoma osteoide o en el osteoblastoma de tibia que tuve del pequeñito de Campeche, ahí lo que puedo hacer es, no doy menos de 5 minutos de congelación. Eso sí, no. Por lo menos los llevo a 5 minutos y ustedes verán en los monitores que rápidamente, prácticamente en 5 minutos alcanzas más de menos 150, menos 140 grados. La cuestión es que, bueno, está, digamos, ya descrito que a partir de los menos 40 ya empieza a tener todos los efectos o todos los mecanismos de acción que comentamos durante la plática. Y la otra parte importante es que va a completarse ese mecanismo de acción cuando se descongela, porque cuando se descongela la célula explota. Entonces ahí sí es importante, a lo mejor, digamos ya el tiempo de congelación puede variar un poco, dependiendo del grado de la lesión, del tamaño de la lesión, del área a abarcar, y el tiempo digamos, de que se descongele como tal, pues está reportado que hay que esperar alrededor de unos 5 minutos para que esa bola que se formó, independientemente del tamaño, pues vaya descongelando. Pero la verdad es que ahí, pues bueno, les digo, depende de la lesión, del sitio de la lesión, del tamaño de la lesión. Pero yo la verdad es que lo que tengo bien hacer es dar el primer ciclo, o sea, a lo mejor si me voy prácticamente a los 10 minutos, descongelo y a lo mejor el siguiente doy la mitad de tiempo. Porque aparte la cuestión no es que se descongele la criosonda se descongela digamos, rápidamente, no sé, al minuto ya puedes retirar la sonda de ese sitio donde tienes esa bola y la puedes llevar hacia otro sitio y volver a congelar. Entonces, bueno, sí, más o menos eso es lo que hacemos en el hospital. De verdad, doctor, muchísimas gracias por su participación, por su excelente presentación. Ya para no abusar de su tiempo, creo que no tenemos más preguntas.